El millonario tocó a la puerta para desalojar, pero casi lloró al ver a la niña cuidando a su hermano enfermo. El aire en el piso 72 del edificio Mendes Corp era enrarecido y caro. Olía a vidrio, acero pulido y, sobre todo, a poder. Era el dominio de Víctor Méndez, un arquitecto de imperios cuya materia prima no era ladrillo ni argamasa, sino capital, ambición y una total ausencia de sentimentalismo. Sentado en su silla de cuero italiano, que más parecía un trono minimalista, Víctor no veía la ciudad de Sao Paulo extenderse bajo él como un hogar para millones, sino como un tablero de ajedrez tridimensional, donde movía sus piezas con la precisión de un gran maestro. Si te gusta este tipo de historia, por favor suscríbete al canal y ayúdanos a crecer. Agradezco todo tu apoyo. Su mirada estaba fija no en el paisaje urbano, sino en los hologramas que flotaban sobre la superficie de ébano de su mesa. Gráficos de Gantt, proyecciones de flujo de caja y análisis de riesgo danzaban en el aire, componiendo la sinfonía silenciosa de su obra maestra más reciente. El complejo vértice. No era solo un edificio, era una declaración. 200 millones de dólares convertidos en una torre de vidrio y titanio que rasgaría el cielo, redefiniendo el horizonte de la ciudad y, más importante, generando un retorno de la inversión del 38% en 6 años. Los números eran la única poesía que Víctor entendía. Deslizó un dedo por el aire, ampliando una pequeña mancha roja en el mapa del proyecto. Un píxel irritante, una anomalía en su hoja de cálculo de perfección. La mancha representaba un lote de 400 metros cuadrados, insignificante en escala, pero monumental en su capacidad de obstrucción. Era la residencia de la familia Silva. Doctor Almeida, la voz de Víctor cortó el silencio de la oficina. Era un tono bajo, sin emoción, pero que cargaba el peso de una orden incontestable. Desde el otro extremo de la vasta sala, un hombre de traje impecable y cabello canoso se acercó sosteniendo una tablet. El doctor Almeida, el jefe del departamento jurídico de Mendes Corp durante 15 años, conocía ese tono. Era el sonido que precedía a la erradicación de un problema. Señor Méndez, el estado de la notificación extrajudicial 78B. Informe. Almeida carraspeó, un tic nervioso que nunca había logrado eliminar en presencia de su jefe. La familia Silva, señor. Recibieron el tercer y último aviso hace 10 días. El plazo legal para el desalojo voluntario expiró ayer a las 18 horas. Ellos no se fueron. Víctor permaneció en silencio por un momento, sus ojos de un gris gélido aún fijos en la mancha roja del mapa. No demostraba rabia ni frustración. Las emociones eran pasivos, variables innecesarias en una ecuación de negocios. Lo que sentía era un ligero aburrimiento, como el de un relojero que encuentra un grano de polvo trabando un engranaje complejo. ¿Se emitió la orden de desalojo?, preguntó sin apartar la mirada. Sí, señor. Firmado por el juez a primera hora de la mañana. La fuerza policial puede ser llamada para garantizar la ejecución en cualquier momento. Todo está en mis manos. Víctor finalmente se recostó en el sillón, el cuero emitiendo un suspiro bajo y satisfecho. Entrelazó los dedos, las puntas tocándose, para formar una torre en miniatura. No, yo mismo iré hasta allí. El doctor Almeida parpadeó, genuinamente sorprendido. Era la primera vez en una década que Víctor Méndez se involucraría personalmente en un asunto tan mundano. Los desalojos eran para los peones, para la infantería jurídica. Un rey no abandona su castillo para mover una pieza menor. Señor, con todo respeto, no hay necesidad. Es un procedimiento estándar. Mis asistentes pueden supervisar todo. Usted tiene la reunión con los inversores japoneses a las 3 de la tarde. Cancele, dijo Víctor levantándose. Alto y de hombros anchos, su traje gris plomo parecía una armadura moderna. Caminó hasta la pared de vidrio, poniendo las manos detrás de la espalda. Quiero entender el tipo de irracionalidad que lleva a alguien a ponerse en el camino de 200 millones de dólares por un pedazo de tierra que apenas vale el costo de su remoción. Para Almeida, aquello sonaba como una pérdida de tiempo colosal. Para Víctor, era una cuestión de principio. La ineficiencia lo ofendía. La negativa de la familia Silva a aceptar la oferta de compra, que era un 30% superior al valor de mercado, y ahora a cumplir una orden judicial, era una falla en el sistema, una anomalía que necesitaba observar de cerca, como un científico estudiando una bacteria terca bajo el microscopio. Una hora después, la limusina alemana de Víctor
negra y silenciosa como una pantera, se deslizaba fuera de los barrios elegantes y se sumergía en las arterias de una Madrid más antigua y desgastada. El cristal blindado lo aislaba del ruido, de los olores y del desorden de la calle, pero no de la visión de la decadencia urbana que tanto despreciaba. Edificios bajos con fachadas descascarilladas, grafitis y una maraña de cables eléctricos. Para Víctor era el caos implorando por el orden que él y sus proyectos traían. El coche se detuvo frente a una pequeña puerta de hierro oxidada. Detrás de ella, una casa sencilla de una planta, con paredes que un día fueron blancas y un pequeño jardín que luchaba por sobrevivir entre malas hierbas. Era la mancha roja, el grano de polvo. El chófer abrió la puerta. Víctor salió y el aire de la tarde, más húmedo y pesado, lo golpeó. Se arregló la chaqueta, la tela cara pareciendo fuera de lugar en ese ambiente. Miró la casa con el mismo desdén con que miraría una hoja de cálculo mal formateada. Era un error que debía corregirse, un pasado que debía demolerse para dar lugar al futuro brillante y lucrativo que él había proyectado. Con pasos firmes y decididos, caminó hasta la puerta, su sombra proyectándose larga sobre el jardín descuidado. Su mente ya estaba en el siguiente paso, la llamada al equipo de demolición tan pronto como el inmueble estuviera vacío. No había venido a negociar, vino a cerrar un capítulo, borrar un error y continuar su marcha inexorable de progreso y lucro. Víctor empujó el portón de hierro, rechinó en protesta, un sonido agudo que parecía rasgar la quietud de la calle. El pestillo estaba roto, no había barrera. Para Víctor, aquello era la primera señal de negligencia. Un activo desprotegido es un activo sin valor. Atravesó el camino de cemento agrietado, donde la maleza se empeñaba en crecer entre las grietas, y se detuvo ante la puerta de madera descolorida. No había timbre. Levantó la mano y golpeó con los nudillos 2 veces. El sonido fue seco, duro, un sonido que no pertenecía a aquel lugar. Esperaba gritos. Un hombre corpulento y furioso, una mujer llorando, quizás incluso la amenaza de llamar a la policía, sin saber que la policía, si era llamada, estaría de su lado. Esperaba una confrontación desordenada y emocional, el tipo de ineficiencia humana que tanto despreciaba y que siempre confirmaba su visión del mundo. La puerta se abrió, pero no del todo, solo una rendija, y en el espacio surgió no un adulto, sino el rostro de una niña. Era una niña, quizás de unos 10 u 11 años, pequeña para su edad. Tenía el cabello castaño largo, recogido en una coleta floja, y la piel pálida. Pero fueron los ojos los que detuvieron a Víctor. Eran de un marrón oscuro y serio, y no contenían la chispa de curiosidad o el miedo que se esperaría de una niña ante un extraño imponente. Había en ellos una gravedad antigua, un cansancio que no pertenecía a su edad. Sí, su voz fue baja, casi un susurro, pero firme. La formalidad inesperada lo desarmó por una fracción de segundo. Se recompuso, su propia voz saliendo más dura de lo que pretendía, un mecanismo de defensa para retomar el control. Soy Víctor Méndez. Busco a los responsables de esta propiedad. La niña no retrocedió, solo lo miró, y por un instante, Víctor tuvo la desconcertante impresión de que ella lo medía y lo evaluaba, de la misma forma que él medía y evaluaba un terreno o un balance financiero. Mis padres no están, respondió ella. Soy Sofía. Sofía, repitió él, el nombre sonando extraño en su boca. Escucha, Sofía, esta propiedad ahora pertenece a Méndez Corp. Ustedes recibieron las notificaciones. El plazo para el desalojo terminó. Ustedes necesitan irse. Esperaba que la mención de la palabra desalojo desencadenara las lágrimas, el pánico. En vez de eso, la expresión de Sofía se volvió aún más exhausta. Suspiró, un sonido pequeño y pesado. Sé quién es usted. Recibimos los papeles. Entonces miró por encima del hombro, hacia el interior de la casa oscura. ¿Podría, por favor, no gritar? Mi hermano está intentando dormir. No puede agitarse. Aquella petición, hecha con una simplicidad tan directa, fue la segunda grieta en su armadura de certezas. Ella no estaba defendiendo la casa, estaba defendiendo a su hermano. Antes de que pudiera formular una respuesta, ella abrió más la puerta. Pase, pero, por favor, en silencio. Dudando por primera vez aquel día, Víctor cruzó el umbral. El interior de la casa estaba oscuro, con las cortinas casi todas cerradas. Olía a una mezcla de guardado, productos de limpieza y algo más, un olor clínico, antiséptico, que no logró identificar de inmediato. La sala era pequeña,
el mobiliario escaso y desgastado por el tiempo, un sillón con la tela deshilachada, una estantería con pocos libros y algunos bibelots de porcelana, una alfombra desteñida. Había pobreza allí, pero también una limpieza meticulosa, un orden que luchaba contra el deterioro. Y en el centro de la sala, donde debería haber una mesa de centro, había una cama improvisada, montada sobre el sofá. En ella, acostado bajo una manta fina, estaba un niño. Era aún más pequeño que Sofía, terriblemente pálido, con ojeras oscuras y profundas bajo los ojos cerrados. Junto al sofá, una pequeña mesita de noche estaba cubierta de cajas de medicamentos, un vaso de agua y un aparato pequeño que emitía un zumbido bajo y constante y tenía una pantalla con números verdes. Víctor se detuvo, súbitamente consciente de su propia presencia allí, grande, oscura e intrusiva. Miró de la figura frágil en la cama a Sofía, que ya estaba al lado del hermano, tocándole la frente con el dorso de la mano, un gesto profesional, instintivo. «Él es Lucas», susurró ella. «Está enfermo. ¿Qué tiene?». La pregunta salió de Víctor antes de que pudiera contenerla. Era una pregunta irrelevante para sus negocios, una variable humana que no debería entrar en la ecuación. Sofía se volvió hacia él, los ojos fijos en los suyos. «Tiene insuficiencia renal crónica. Sus riñones dejaron de funcionar». La frase cayó en el silencio de la sala con un peso desproporcionado. Insuficiencia renal. Ese aparato junto a la cama. El olor a antiséptico. Las piezas encajaron en la mente de Víctor con un clic desagradable. Aquello no era un simple resfriado, era una sentencia. ¿Y sus padres?, insistió él, la necesidad de entender aquella anomalía, superando su propósito inicial. «No puedes quedarte aquí sola con él. Mi madre está en el hospital. Pasa el día allí porque a veces Lucas necesita una transfusión y ella es donante. Y solo necesita estar cerca de él», explicó Sofía, con la misma naturalidad con que relataría el tiempo. «Mi padre está trabajando. Consiguió un segundo trabajo nocturno, en una panadería, para poder pagar los medicamentos que el seguro no cubre. Sale de madrugada y vuelve tarde en la noche». Víctor guardó silencio. Su mundo, un universo de contratos, apalancamiento financiero y proyecciones de mercado, pareció encogerse súbitamente hasta convertirse en una abstracción ridícula e insignificante. La fría lógica que lo regía se estrelló contra un muro de realidad tan brutal que lo dejó sin palabras. Había venido a ejecutar un desahucio contra una familia terca e irracional. Y lo que encontró fue a una niña de 11 años actuando como enfermera, ama de casa y guardiana de su hermano moribundo, mientras sus padres se desvivían en una lucha desesperada por la supervivencia. Vio a Sofía tomar una caja de pastillas, separar una con precisión, consultar un viejo despertador en la estantería y colocar el medicamento en un pequeño vaso para disolverlo. Sus movimientos eran económicos, experimentados. Era una niña realizando tareas de un adulto con una competencia que lo asustaba. De repente, una suave alarma sonó desde el aparato junto a Lucas. Pip, pip, pip. Sofía no se sobresaltó. Se movió rápidamente, pulsó un botón para silenciar el sonido y verificó los números en la pantalla. El niño en la cama se movió, soltando un gemido bajo. «Shh, Lu, todo está bien», susurró, acomodándole la almohada. «Solo fue la alarma. Vuelve a dormir». El niño se calmó con el sonido de su voz. Víctor permaneció inmóvil cerca de la puerta, un gigante de traje caro completamente impotente y fuera de lugar. Él, que controlaba un imperio de $200 millones, que doblaba consejos de administración y ayuntamientos a su voluntad, no tenía absolutamente ningún poder en aquella habitación. La autoridad allí, absoluta e incuestionable, era la de aquella niña de ojos cansados. Había venido a remover un obstáculo, pero el obstáculo no era una casa de ladrillos y tejas, era el amor de una hermana, la lucha de una familia, una realidad tan cruda y poderosa que su aviso de desahucio parecía un pedazo de papel sucio e irrelevante. La ruptura de expectativas no fue solo por no encontrar resistencia, fue por encontrar, en su lugar, una forma de fuerza que nunca había conocido y para la cual no tenía ninguna defensa. El tiempo dentro de aquella habitación pequeña y oscura parecía tener su propia densidad. Para Víctor, acostumbrado a un horario fraccionado en bloques de 6 minutos, cada segundo allí se extendía, pesado y lleno de un silencio
que gritaba más alto que cualquier alarma de incendio en su torre corporativa. Permaneció cerca de la puerta, un espectro de un mundo diferente, mientras Sofía terminaba de cuidar a su hermano. Sus gestos eran un ballet silencioso de eficiencia y cariño, una combinación que la mente analítica de Víctor luchaba por procesar. Debía irse, debía darse la vuelta, entrar en su coche con aire acondicionado, llamar al doctor Almeida y decirle: «El problema es más complejo, aplaza la ejecución». Esa era la jugada lógica, la maniobra de un estratega que encuentra un campo minado y retrocede para reevaluar. Pero sus pies calzados con zapatos de cuero de 4.000 euros parecían clavados en el suelo de cemento gastado. Marcharse significaría dejar a aquella niña con los hombros sobrecargados, sola para enfrentar la noche. Y por primera vez en su vida adulta, la fría lógica de los negocios fue desafiada por un impulso que apenas reconocía, una punzada aguda, casi dolorosa, de responsabilidad humana. Sofía, tras asegurarse de que Lucas estaba estable, se volvió hacia él. El agotamiento en su rostro era ahora más visible bajo la tenue luz que entraba por la rendija de la cortina. «Todavía está aquí», constató, sin acusación. «¿No va a llamar a la policía para que nos eche?» «No ahora». Víctor abrió la boca, pero las palabras que solían venir con tanta facilidad, procedimientos legales, derechos de propiedad, inevitabilidad contractual, sonaron huecas y absurdas en su propia mente. «No», dijo, y la única palabra pareció exigir un esfuerzo físico inmenso. «No hoy». Sacó el móvil del bolsillo. Era un aparato delgado, una lámina de tecnología que parecía obscenamente avanzada en aquel ambiente. Con 2 toques, canceló su agenda para el resto del día. Reunión con los japoneses, cancelada. Cena con el presidente del banco, cancelada. Análisis de la cartera de inversiones, aplazada indefinidamente. Cada toque era un pequeño acto de rebelión contra el hombre que había sido una hora antes. «¿Dónde está el teléfono de la casa?», le preguntó a Sofía. Ella señaló un aparato amarillento sobre una mesita en un rincón. Él caminó hasta allí, el sonido de sus zapatos en el suelo siendo lo único que rompía el silencio. Llamó al doctor Almeida. «Almeida». Su voz era baja, controlada. «La operación en la parcela 78B está suspendida». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Víctor podía imaginar la confusión en el rostro de su abogado. «¿Suspendida, señor? ¿Hay algún problema legal? Simplemente suspéndala. No quiero ningún movimiento en el lugar, ninguna llamada, ninguna visita. Cancele la orden de ejecución. ¿Entendido?» Sí, señor. Pero, ¿y los inversores? El cronograma ahora es mío», cortó Víctor. «Y estoy ocupado», colgó sin esperar respuesta. Al volverse, vio a Sofía observándolo, sus ojos grandes y serios intentando descifrarlo. «¿Su padre tiene número de móvil?», preguntó Víctor. «Sí, pero no puede atender en el trabajo. En la fábrica está prohibido y en la panadería solo tiene un descanso muy tarde». «¿Y su madre?» «Su móvil está sin batería. Solo llama del hospital cuando necesita algo urgente». La isla de aislamiento en la que vivían esas niñas era casi absoluta. Víctor sintió una oleada de frío que no provenía de la temperatura del ambiente. Era el abismo de la vulnerabilidad abriéndose ante él. «¿Has cenado?», preguntó. Sofía negó con la cabeza. «Comeré después. Necesito vigilar el aparato de Lucas. A veces el catéter da problemas». Víctor miró a la cocina, que estaba separada del salón solo por una barra. Era minúscula, una nevera vieja, una cocina de 2 fuegos. Caminó hasta allí, abrió la nevera. Dentro, la realidad era aún más cruda. Una jarra de agua, algunos huevos, medio pimiento, un recipiente con arroz cocido y otro con judías. Era el combustible para mantener aquella máquina de supervivencia funcionando. Él, un hombre cuyas comidas eran preparadas por chefs y servidas en vajilla de porcelana, sintió un hambre que no era del estómago. Era un hambre de acción, de imponer orden a ese caos, de hacer algo. «Quédate con tu hermano», dijo él, la decisión solidificándose en su mente. «Yo me encargo de esto». No esperó respuesta. Volvió a su coche ignorando la mirada confusa del conductor y condujo hasta el supermercado más cercano. Moviéndose por los pasillos con una determinación feroz, llenó un carrito no con los productos orgánicos e importados que consumía, sino con lo básico: arroz, frijoles, pasta, pollo, verduras, frutas, leche, pan, longitudes de onda diferentes a su vida normal.
y por impulso compró un osito de peluche y una libreta de dibujo con lápices de colores, artículos que no tenían ROI, ningún valor tangible en su hoja de vida. Cuando volvió, una hora después, ya había caído la noche. La casa parecía aún más pequeña y vulnerable en la oscuridad. Entró cargando las bolsas y encontró a Sofía exactamente donde la había dejado, una pequeña centinela al lado de la cama del hermano. Sin decir una palabra, Víctor comenzó a cocinar. No era cocinero, pero era un hombre que seguía procesos. Recordó vagamente cómo su abuela hacía una sopa de pollo décadas atrás, antes de que su vida se volviera aséptica y tercerizada. Cortó las verduras con precisión quirúrgica, sofrió el pollo, midió el arroz. El olor a comida se esparció por la casa, un aroma cálido y hogareño que luchaba contra el olor clínico de la enfermedad. Sofía lo observaba en silencio, una expresión de asombro y desconfianza en su rostro. Cuando la sopa estuvo lista, Víctor sirvió un tazón para ella. «Come», ordenó, pero su tono era suave. Ella comió, primero vacilante, luego con el hambre genuina de una niña. Mientras ella comía, Víctor se sentó en el sillón desgastado, el lugar más incómodo en el que se había sentado en años, y simplemente observó. Observó la rutina de aquella casa. Observó a Sofía verificar el goteo del suero, anotar la temperatura de Lucas en una libreta, limpiar el rostro del hermano con un paño húmedo. Él presenció el miedo en sus ojos cuando Lucas tuvo una crisis de tos y la resiliencia sobrehumana con que ella lo calmó. Vio la soledad en sus hombros caídos cuando ella pensaba que él no estaba mirando. Él, que se enorgullecía de ser implacable, sintió su fachada de acero no solo derrumbarse, sino derretirse bajo el calor de aquella silenciosa demostración de amor y deber. Éxito, pensó. Él siempre lo había medido en metros cuadrados construidos, en dígitos en la cuenta bancaria, en la altura de sus edificios. Pero allí, en aquella sala de estar humilde, estaba presenciando una forma de éxito que lo humillaba. El éxito de mantener a un hermano vivo una noche más. El éxito de no desmoronarse bajo un peso que aplastaría a la mayoría de los adultos. Cuando el padre, Roberto, llegó, alrededor de la medianoche, era la imagen del agotamiento. Un hombre delgado, con el rostro surcado por la preocupación, se detuvo en la puerta con los ojos desorbitados al ver a un desconocido con un traje caro en su sala. Víctor se levantó y explicó, de forma concisa y sin su arrogancia habitual, quién era y por qué estaba allí. Vio la desconfianza en la mirada del hombre transformarse en una confusión aún mayor y luego en una gratitud renuente cuando Sofía dijo, «Papá, él nos hizo caldo y dijo que no nos va a sacar de aquí». Víctor no se fue. Le dijo a Roberto que descansara, que él se quedaría de guardia. Pasó la noche despierto en ese sillón, escuchando la respiración dificultosa de Lucas y el zumbido del aparato. En la fría madrugada de Sao Paulo, el titán del mercado inmobiliario, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, aprendió a distinguir los sonidos de las diferentes alarmas de la máquina de monitoreo. Se convirtió, por unas horas, en parte de ese ecosistema de crisis. Al ver el primer rayo de sol entrar por la ventana, pálido y gris, Víctor Méndez ya no era el mismo hombre que había llegado allí el día anterior. La inmersión en esa lucha diaria había sido un bautismo. Su humanidad, dormida durante mucho tiempo bajo capas de lucro y ambición, había sido despertada a la fuerza. Y con ella, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. Una pregunta que sacudiría los cimientos de su imperio. ¿Qué es, en realidad, el éxito? ¿Y qué él, Víctor Méndez, iba a construir a partir de ahora? La sala de juntas en el piso 72 parecía una cámara de criogenia. El aire, mantenido a exactos 19 grados Celsius, era el mismo. La mesa de caoba negra con 20 asientos seguía reflejando el techo como un espejo oscuro, y la vista panorámica de la ciudad seguía siendo un testamento del poder allí concentrado. Sin embargo, para Víctor, todo era diferente. El espacio, antes su hábitat natural, ahora le parecía estéril, artificial, casi hostil. El recuerdo de la pequeña casa de los Silva, con su olor a desinfectante y caldo de gallina, estaba grabado en su mente, superponiéndose a la asepsia de su propio imperio. Llegaba tarde, una ofensa capital en su código de conducta. Los 6 inversores principales ya estaban en la mesa. Eran los tiburones que nadaban en sus aguas,
hombres y mujeres que, como él, hablaban el lenguaje de los intereses compuestos y el retorno sobre el patrimonio neto. Al entrar, un silencio cargado cayó sobre la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él, y no eran miradas de respeto, sino de evaluación, de caza. Sentían el olor a una anomalía en el agua, el aplazamiento inexplicable del proyecto Vértice. En el centro de la oposición estaba Kenji Ishikawa, un magnate de la tecnología de segunda generación, cuya cortesía era tan afilada como una hoja de katana. Él fue el primero en hablar. Su voz suave apenas ocultaba el acero que había debajo. «Víctor, me alegro de que haya podido unirse a nosotros. Estábamos empezando a calcular la multa contractual por el retraso de 48 horas en el cronograma de demolición». Víctor no se sentó. Permaneció de pie al frente de la mesa, un general ante un consejo de guerra escéptico. Miró a cada uno de ellos, de Ishikawa a Beatriz Lacerda, heredera de una constructora que veía la filantropía como una herramienta de marketing, y a Samuel Bastos, un corpulento financiero que creía que la única responsabilidad social de una empresa era aumentar sus beneficios. «No habrá demolición», dijo Víctor. Su voz era calma, pero resonaba con un nuevo peso, una gravedad que los hizo enderezarse en sus asientos. «El complejo Vértice está cancelado». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Samuel Bastos soltó una carcajada incrédula. «¿Cancelado? Víctor, has pasado 2 años montando esta operación. Tenemos $200 millones asignados, licencias aprobadas, contratos de suministro firmados. ¿Es alguna clase de broma de mal gusto?» «Nunca bromeo con el dinero, Samuel. Lo sabes», replicó Víctor, su mirada fija en Bastos. El Vértice, tal como fue concebido, era un proyecto fallido. Un rascacielos de lujo genérico, con un buen margen de beneficio pero sin alma, sin un diferencial real. Un dinosaurio de vidrio y acero. Nuestro mercado está saturado de dinosaurios. Ishikawa entrecerró los ojos. «¿Qué propones entonces? ¿Que simplemente absorbemos millones en pérdidas y cerramos el día? ¿Te has golpeado la cabeza, Méndez?» Víctor activó el proyector holográfico de la mesa. Pero en lugar de los planos y proyecciones financieras del Vértice, lo que surgió en el aire fue una pantalla en blanco. «No estoy proponiendo una pérdida, estoy proponiendo una evolución. Un proyecto que no solo nos dará un retorno financiero superior a largo plazo, sino que creará un nuevo paradigma en el mercado inmobiliario de lujo. Un proyecto que tiene lo que todos los demás no tienen, un propósito». Comenzó a delinear su visión. Su voz, normalmente un monorraíl de datos y hechos, adquirió una inflexión de pasión que ninguno de los presentes había escuchado jamás. Describió un complejo residencial de alto standing, sí, con todos los lujos que el dinero puede comprar, pero con un corazón palpitante e inesperado. Imaginen un condominio donde la principal amenidad no es la piscina infinita o el gimnasio de última generación, aunque lo tendremos. La principal amenidad es la vida, la tranquilidad. Integrado al complejo, tendremos uno de los más avanzados centros de tratamiento renal del país. No un hospital, sino un centro de bienestar y diálisis, administrado en colaboración con el Hospital San Lucas, enfocado en brindar tratamiento de vanguardia en un ambiente residencial. Beatriz Lacerda frunció el ceño. «Un hospital de lujo. Es un nicho interesante, pero la complejidad regulatoria no es un hospital», corrigió Víctor. «Es un hogar para quienes necesitan cuidados continuos. Piensen en nuestro público objetivo. ¿Cuántos millonarios y multimillonarios no tienen en sus familias a alguien, un padre anciano, un familiar, sufriendo de enfermedades crónicas? No venderemos apartamentos, venderemos tranquilidad. Venderemos la certeza de que sus seres queridos recibirán el mejor cuidado posible a pocos pasos de casa, sin la frialdad de un ambiente hospitalario». El silencio en la sala era de pura estupefacción. Samuel Bastos negaba con la cabeza. «Esto es una locura. Es caridad disfrazada de negocio. Los costes de construcción y mantenimiento de una instalación médica son astronómicos. Esto diezmará nuestros márgenes de beneficio. ¿Y la familia? ¿La razón por la que paralizaste una operación de 200 millones? ¿Dónde entra ella en esto?» Esa era la pregunta que todos querían hacer. Víctor respiró hondo. Sabía que este era el momento decisivo. «La familia Silva es la piedra angular, el paciente cero si quieren», dijo mirando directamente a Bastos. «El padre, Roberto Silva, tiene una integridad y una ética de trabajo que rara vez he visto. Será formado para un puesto en la administración del condominio.
La familia recibirá un apartamento en el ala residencial y el hijo, Lucas, será el primer paciente en ser tratado en nuestro centro, sin coste alguno. Un caos de objeciones explotó. Filantropía. Absurdo. Estás arriesgando nuestro dinero por sentimentalismo. Ishikawa levantó la mano, silenciando a los demás. Sus ojos eran rendijas de hielo. Víctor, seré directo. ¿Qué te pasó en ese terreno? Fuiste allí para remover un obstáculo y volviste como un mesías. Invertimos en el Víctor Méndez implacable, el tiburón que siempre entrega el beneficio. ¿Quién eres ahora? Víctor caminó lentamente alrededor de la mesa, su presencia dominando el ambiente. Soy el mismo hombre, dijo, su voz baja y peligrosa. El mismo hombre que entiende que el mayor riesgo no es innovar, sino volverse obsoleto. Hablan de sentimentalismo. Yo hablo de branding. Yo hablo de narrativa. ¿Qué historia contaría el complejo Vértice? Otro edificio para los ricos. ¿Qué historia contará este nuevo proyecto? El Residencial Nuevo Amanecer. Un lugar que cuida, un lugar que cura, un hogar donde la vida se valora por encima de todo. Esa historia, señores, vende. Vende a un público que ya lo tiene todo y que ahora busca significado. Vende a la prensa. Crea un legado. Se detuvo frente a Bastos. Usted ve un coste. Yo veo una inversión en marketing de valor incalculable. La historia de la familia Silva no será un secreto. Será nuestro símbolo, la prueba de que no estamos solo apilando ladrillos, estamos construyendo una comunidad. ¿Y si sale mal? Gritó Bastos. Si el centro médico es un agujero negro de dinero, si el público no compra esa narrativa tuya. Aquí, Víctor jugó su carta final, la apuesta que definiría su futuro. Confío tanto en este proyecto que estoy reestructurando mi participación. Aumentaré mi inversión personal en un 50%, comprando la parte de quien quiera salir ahora. Garantizo personalmente un retorno mínimo del 15% en los primeros 5 años. Asumo el riesgo, porque sé que no es un riesgo, es una certeza. La sala quedó en silencio absoluto. Aquello era inédito. Víctor Méndez no solo estaba proponiendo una idea, estaba poniendo su propia fortuna en el ojo del huracán de una forma que nunca antes había hecho. Estaba apostándolo todo. La tensión era palpable. Los inversores se miraban entre sí. La avaricia luchaba contra el miedo, la lógica antigua contra la nueva y audaz visión. Víctor no rompió el contacto visual, su mirada desafiando a cada uno de ellos a dudar de él. No estaba pidiendo permiso. Les estaba dando una última oportunidad de embarcarse en su viaje. Finalmente, fue Beatriz Lacerda quien rompió el estancamiento. Una sonrisa lenta y calculada se formó en sus labios. Un residencial de lujo con propósito social y una historia de redención para los medios. Es arriesgado, es audaz. Miró a Víctor, un nuevo respeto en sus ojos. Y es absolutamente brillante. Cuenta con mi inversión. 1 a 1, con la garantía personal de Víctor y la validación de Beatriz, la mayoría de los demás inversores cedieron. La reticencia se transformó en una curiosidad avariciosa. Solo Bastos e Ishikawa permanecieron irreductibles. Me retiro, dijo Bastos, levantándose abruptamente. Quiero mi capital de vuelta. Te has vuelto loco, Méndez. Perfecto, respondió Víctor sin pestañear. Mis abogados se pondrán en contacto para formalizar la compra de su participación. ¿Ishikawa? Kenji Ishikawa permaneció sentado durante un largo momento. Miró el holograma en blanco, luego a Víctor. No me iré, me quedaré y observaré cada uno de tus pasos. A la primera señal de fracaso, yo mismo lideraré el consejo para sacarte del mando. Justo, dijo Víctor con un movimiento de cabeza. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Había enfrentado a sus pares y doblado el mundo de los negocios a su nueva voluntad. Había arriesgado todo lo que había construido, no por un cálculo de ganancias, sino por una convicción nacida en la madrugada fría, en una sala de estar humilde. Había salido de esa sala no solo con la aprobación de un nuevo proyecto, sino con un nuevo propósito, forjado en el fuego de la empatía y probado contra la más dura de las resistencias, la avaricia de hombres como él. 2 años. En el mundo de Víctor Méndez, 2 años eran el tiempo necesario para que un ciclo de inversión madurara, para que una torre de acero se alzara del suelo, para que los intereses se compusieran en una suma satisfactoria. Pero los 2 años que habían pasado desde aquella noche transformadora en casa de los Silva se medían en una métrica diferente.
Se medían en dosis de quimioterapia sustituidas por sesiones de diálisis eficaces, en noches de insomnio cambiadas por sueños tranquilos, y en las arrugas de preocupación que lentamente se suavizaron en los rostros de Roberto y Marta Silva. El día de la inauguración del residencial Nuevo Amanecer amaneció con un cielo de un azul límpido e irreal, el tipo de cielo que parece un efecto especial. El complejo en sí era una obra maestra de arquitectura humanista. Las dos torres residenciales, esbeltas y elegantes, no se imponían sobre el paisaje, sino que dialogaban con él, con sus balcones cubiertos de jardines verticales y paneles de vidrio que reflejaban el cielo. Entre las torres, donde un podio de concreto podría haber existido, había un vasto parque, con césped, un parque infantil y senderos sinuosos, y a la derecha, discretamente integrada al diseño, estaba el ala médica. No tenía la apariencia fría y aséptica de un hospital. Con su fachada de madera y vidrio, parecía más un spa de lujo. Dentro, la más avanzada tecnología de tratamiento renal estaba alojada en suites con vista a los jardines, diseñadas para eliminar el estigma y el miedo asociados al tratamiento. El ambiente era de celebración contenida. Residentes, inversores, médicos y la prensa se mezclaban en el césped, acompañados por una suave música de cuarteto de cuerdas. Víctor Méndez se movía entre ellos, pero no era el mismo hombre. El traje italiano seguía allí, impecable, pero la armadura de arrogancia había desaparecido. Él sonreía, saludaba a la gente por su nombre, se detenía a escuchar. Sus ojos ya no recorrían el ambiente en busca de oportunidades o amenazas, se demoraban en las personas, en los detalles. Vio a Beatriz Lacerda conversando animadamente con el director del Hospital San Lucas. Vio a Kenji Ishikawa, su observador escéptico, de pie, cerca de la entrada del ala médica, con una expresión indescifrable, estudiando el flujo de personas. Y entonces los vio. Cerca del parque infantil estaba la familia Silva. Eran como una fotografía del después, la personificación del propósito de todo aquello. Roberto, con un elegante uniforme de gerente de instalaciones, saludaba a los invitados con una tranquila confianza. Su esposa, Marta, a quien Víctor solo conocía a través de las historias de Sofía, estaba a su lado, radiante, los ojos brillando con lágrimas de felicidad mientras observaba a sus hijos. Y los niños, la visión de ellos hizo que el corazón de Víctor se contrajera. Lucas, ahora con 8 años, ya no era una figura pálida y frágil en una cama. Con las mejillas sonrojadas y el cabello cortado, corría tras un balón de fútbol con otros niños, su risa resonando en el aire. Todavía hacía diálisis 3 veces por semana, pero las sesiones eran rápidas, eficientes y a pocos pasos de su casa. El tratamiento se había convertido en una parte administrable de su vida, no en la totalidad de ella. Y Sofía, a sus 13 años, finalmente había recuperado su infancia. Llevaba un vestido floreado y su largo cabello estaba suelto. El peso del mundo había sido levantado de sus hombros y en su lugar estaba la ligereza de la adolescencia. No estaba en guardia, no estaba vigilando. Estaba sentada en el césped con un cuaderno de dibujo en su regazo, uno nuevo que Víctor le había regalado, y dibujaba el edificio, el sol, la gente. La mirada seria y cansada había sido reemplazada por un brillo curioso y feliz. Cuando llegó la hora de los discursos, Víctor fue el último en ser llamado al escenario. Caminó lentamente, ajustó el micrófono y miró a la multitud. Sus ojos recorrieron los rostros importantes, los magnates y la prensa, y se posaron en la familia Silva, sentada en la primera fila. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara y firme. Hace 2 años, en este mismo lugar, planeaba construir un monumento a la ambición, un proyecto llamado Complejo Vértice. Hubiera sido alto, lujoso y hubiera generado un beneficio extraordinario. Hubiera sido un éxito según los estándares que conocía. Pero hoy miro este lugar y sé, con absoluta certeza, que ese proyecto hubiera sido mi mayor fracaso. Un murmullo recorrió la audiencia. Ishikawa se inclinó hacia adelante, atento. El éxito, aprendí, no se mide en metros cuadrados o en cifras de una hoja de cálculo. No es una torre que construimos para aislar del mundo, sino un puente que construimos para conectarnos a él. Este lugar, el residencial Nuevo Amanecer, no nació de un análisis de mercado, nació de una lección de humildad. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Roberto, quien asintió lentamente. Hace 2 años,
Vine a este terreno para ejecutar un desalojo. Vi la casa que estaba aquí no como un hogar, sino como un obstáculo. Y dentro de ese obstáculo, encontré una familia que me enseñó más sobre valor, coraje y resiliencia que todos mis años en el mundo de los negocios. Encontré un padre trabajando hasta el agotamiento, una madre dedicando cada átomo de su fuerza, y un niño luchando por la vida con una valentía silenciosa. Sus ojos se fijaron en Sofía. Su voz se quebró por un momento, y encontré una niña de 11 años que era una gigante, una niña que cargaba el peso de la responsabilidad de un adulto con una gracia y una fuerza que me avergonzaron. Ella no solo cuidaba de su hermano, ella estaba gestionando una fortaleza de amor contra todas las probabilidades. Ese día me di cuenta de que el verdadero arquitecto no era yo, con mis planos y mi capital. La verdadera arquitecta de este sueño estaba allí mismo, construyendo un cimiento de esperanza donde yo solo veía un terreno que limpiar. Sofía, gracias. Las lágrimas que Marta intentaba contener ahora corrían libremente por su rostro. Sofía miró a Víctor sorprendida y emocionada, un ligero rubor en sus mejillas. Por lo tanto, concluyó Víctor, su voz resonando con una convicción apasionada, este complejo es nuestro intento de honrar esa lección. Es un lugar construido sobre la premisa de que el cuidado es el mayor de los lujos y que la comunidad es nuestro activo más valioso. Que el nuevo amanecer no sea solo un nombre, sino una promesa que renovamos todos los días. La promesa de que es posible, sí, hacer negocios con alma y construir un futuro donde nadie se quede atrás. Gracias. El aplauso comenzó, vacilante al principio, luego creciendo hasta convertirse en una ola de sonido que barrió el parque. No era un aplauso corporativo, pulido, era genuino, emotivo. Víctor bajó del escenario, pasando directamente entre sus colegas y la prensa que se agolpaba. Su camino tenía un solo destino. Se detuvo frente a la familia Silva. Roberto, con los ojos llorosos, le tendió la mano. «Señor Méndez, Víctor, no tengo palabras». «Roberto, el honor es todo mío», dijo Víctor, estrechándole la mano con firmeza. Marta solo susurró un «gracias» que contenía un universo de gratitud. Víctor entonces se agachó, quedando a la altura de Sofía. «¿Te gustó tu nuevo cuaderno?», le preguntó sonriendo. Ella asintió, tímida. Luego, con un gesto decidido, giró el cuaderno y arrancó la hoja que estaba dibujando. Era el edificio con el sol sonriendo sobre él y 5 figuras de palito tomadas de la mano en el césped. 2 adultos y 2 niños, y una quinta figura, más alta, un poco separada, pero conectada a ellos por una línea. Le tendió el dibujo. «Es para usted», dijo ella, «para que no se olvide». Víctor tomó el papel con un cuidado que normalmente reservaría a un contrato de millones de dólares. Miró el dibujo simple, infantil, y sintió una oleada de emoción tan fuerte que lo dejó sin aliento. Aquel pedazo de papel era su verdadero balance final, el certificado de su éxito más profundo. «No lo olvidaré, Sofía», dijo él con la voz ronca. «Lo prometo». Se levantó, sosteniendo el dibujo como un trofeo. A lo lejos, Lucas marcó un gol imaginario y corrió hacia su hermana, riendo, jalándola para jugar. Víctor observó a los dos correr juntos en el césped, bajo el sol de la tarde. Miró el dibujo en su mano, a la familia unida y sanada, y al magnífico edificio que era un testimonio de su propia redención. Por primera vez, Víctor Méndez no estaba pensando en el próximo proyecto, en el próximo beneficio, en la próxima conquista. Estaba simplemente allí, presente, en paz, y sonrió. Una sonrisa genuina, sin agenda, la sonrisa de un hombre que había demolido un imperio de frialdad para construir un hogar.